Hay un tipo de persona que entra a una reunión y antes de que alguien diga una sola palabra, ya sabe que algo no está bien. Nadie levantó la voz, no hay drama visible, pero su cerebro ya terminó de escanear todo. La mirada que alguien evitó, la sonrisa que se sintió forzada, la frase que sonó normal pero tenía algo raro debajo. Y lo peor no es que lo noten. Lo peor es que se lo llevan a casa, lo desmontan pieza por pieza y lo repiten en su cabeza durante horas. Si eso te suena familiar, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de la psicología de las personas que son demasiado conscientes, las que piensan demasiado, sienten demasiado y nunca logran apagar ese ruido interno. Y lo que vamos a ver no es solo una lista de características, porque eso ya lo has leído 1000 veces. Lo que vamos a hacer es entender de dónde viene esto, qué le está haciendo a tu cerebro y qué es lo único que realmente cambia las cosas. Hay investigaciones muy concretas detrás de todo esto, y algunos de los resultados son bastante sorprendentes. Empecemos por algo que probablemente ya sospechabas, pero que ahora tiene nombre y datos. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman el efecto spotlight, el efecto reflector. En un experimento clásico, le pidieron a varios participantes que entraran a una sala llena de personas usando una camiseta con una imagen bastante vergonzosa. Antes de entrar, les preguntaron, ¿qué porcentaje de las personas en esa sala crees que va a notar tu camiseta? La respuesta promedio fue alrededor del 50%. La realidad fue que solo el 25% la notó, la mitad de lo que esperaban. Las personas demasiado conscientes viven convencidas de que hay un reflector gigante apuntando hacia ellas todo el tiempo, uno que solo ellas pueden ver. Y ese reflector las hace interpretar cada silencio, cada mirada, cada cambio de tono como evidencia de que algo hicieron mal. Pero los datos dicen que la mayoría de la gente está demasiado ocupada pensando en su propio reflector como para mirar el tuyo. Eso es importante, pero hay algo más profundo que explica por qué este patrón no desaparece aunque lo sepas racionalmente. Porque para muchas personas, esto no es simplemente un rasgo de personalidad con el que nacieron, es una cicatriz. Lo que desde afuera parece overthinking, o ansiedad social, o sensibilidad excesiva, muchas veces es un sistema nervioso que aprendió a sobrevivir en un ambiente donde estar alerta era necesario. La neurociencia lo llama hipervigilancia, y generalmente tiene raíces en la infancia. Imagina un niño que creció en una casa donde el humor de los adultos cambiaba sin aviso. Ese niño no puede vivir tranquilo. Aprende a memorizar el sonido de las llaves en la puerta para saber en qué estado llegaba su padre. Aprende exactamente cuándo entrar a la sala y sonreír y cuándo desaparecer sin hacer ruido. Nadie le enseñó eso. Su sistema nervioso lo construyó solo, porque la amígdala, que es el centro de alarma del cerebro, grabó un mensaje muy claro. Este ambiente no es seguro. Sigue escaneando. El problema es que ese sistema de alarma no se desactiva cuando el peligro desaparece. Se queda encendido. Y en la adultez, ese mismo cerebro sigue buscando señales de peligro en lugares donde ya no hay ninguno. En conversaciones normales, en silencios que no significan nada, en expresiones faciales que eran completamente neutras. Y aquí viene algo que a muchas personas les cuesta aceptar. Hay un estudio de Harvard Business Review, con casi 5,000 participantes, que encontró algo bastante incómodo. Las personas que se autoanalizaban con mayor frecuencia tendían a ser más deprimidas, más ansiosas y reportaban menor bienestar general. No más claridad sobre sí mismas, menos. La paradoja de la hiperconciencia es que cuanto más te examinas, más confuso se vuelve todo. Te convences de que si piensas lo suficiente, vas a llegar a una respuesta, pero el exceso de análisis no genera claridad, genera ruido. Y ese ruido se acumula. Lo que pasa a nivel cerebral es que la hiperconciencia saca al cerebro del modo automático y lo mete en el modo manual. Y el modo manual es mucho más lento, más torpe y agota muchísimo más. Los atletas lo experimentan cuando en medio de una competencia empiezan a pensar demasiado en su técnica. El rendimiento cae. Lo que antes hacían de forma fluida, de repente se siente extraño y forzado.
Las personas demasiado conscientes viven así todo el tiempo, conduciendo un manual cuando todos los demás van en automático. Y eso lleva directamente a otro problema que pocas personas conectan con la hiperconsciencia. Tomar decisiones se vuelve agotador. No porque sean indecisas por naturaleza, sino porque su cerebro examina cada opción desde ángulos que la mayoría de la gente ni considera. Ven las consecuencias, las excepciones, las posibles interpretaciones de los demás, los escenarios alternativos, y ese nivel de detalle, que en algunos contextos es una ventaja enorme, en el momento de actuar se convierte en parálisis. Saben demasiado sobre sus propias dudas como para moverse. Pero hay algo que hace todo esto más difícil todavía, y es que estas personas no solo cargan con sus propias emociones. Debido a sus altos niveles de empatía, las personas altamente sensibles tienden a absorber el estrés de los demás como si fuera propio. Entran a un cuarto donde alguien está tenso y sienten esa tensión en su cuerpo antes de que nadie diga nada. Hablan con alguien que está pasando por algo difícil y salen de esa conversación emocionalmente agotadas. No porque no quieran ayudar, sino porque literalmente procesaron parte de lo que esa persona estaba sintiendo. No es metáfora, es cómo funciona su sistema nervioso. Y lo que hace esto especialmente doloroso es lo que muchas de estas personas escucharon de niñas. Cuando los adultos a su alrededor, ya fueran padres, maestros o compañeros, les decían consistentemente que estaban exagerando, que eran demasiado dramáticas, que se lo tomaban todo muy a pecho, ocurría algo muy específico. La persona aprendía que sus respuestas auténticas eran un problema, que sentir intensamente era un defecto, y eso generaba lo que los psicólogos llaman trauma del desarrollo, una desconexión de su propio sistema emocional, combinada con una duda constante sobre si lo que sienten es válido o no. El mundo las corrigió por sentir demasiado, y ahora sienten culpa por cada emoción que tienen. Eso es importante entenderlo, porque cambia completamente cómo ves este patrón. No es debilidad, no es rareza, es una respuesta que tuvo sentido en algún momento y que ahora está aplicándose en el lugar equivocado. Si este video te está haciendo pensar en alguien que conoces o en ti mismo, déjalo en los comentarios, porque hay algo muy interesante que pasa cuando la gente que comparte este patrón se reconoce entre sí. Y me gustaría saber cómo lo describes tú. Ahora, hay un dato que cambia toda la perspectiva sobre esto. Hubo un estudio realizado en un campo de refugiados en Siria con 579 niños, y lo que encontraron fue sorprendente. Los niños altamente sensibles que habían tenido infancias difíciles antes del conflicto fueron, en promedio, menos traumatizados por la guerra que los niños que no eran sensibles. Pero los niños sensibles que habían tenido infancias seguras y estables fueron los más afectados por el conflicto. Lo que eso sugiere es que la hiperconsciencia no es inherentemente buena ni mala. Es una ventaja o una trampa dependiendo casi exclusivamente del ambiente en el que se desarrolló. El mismo sistema que en un ambiente seguro crea personas extraordinariamente perceptivas y creativas, en un ambiente de peligro constante se convierte en una carga que es muy difícil de soltar. Y eso conecta directamente con el superpoder real que estas personas tienen, pero que rara vez usan bien. Las investigaciones muestran que las personas altamente sensibles usan con mayor frecuencia las áreas del cerebro asociadas con el procesamiento profundo de información, especialmente en tareas que requieren detectar sutilezas que otros simplemente no ven. El mismo mecanismo que las hace sufrir en situaciones sociales es el que las convierte en personas extraordinariamente perceptivas, creativas y empáticas. No es un defecto con beneficios secundarios. Es una capacidad real que simplemente no viene con manual de instrucciones. Y aquí está lo que la neurociencia dice sobre cómo cambia todo esto. La solución no es pensar menos. Eso no funciona. Y si lo has intentado, ya lo sabes. Decirle a un cerebro hiperactivo que simplemente se relaje es como decirle a alguien que tiene fiebre que deje de tener calor. No funciona así. Lo que sí funciona, según investigaciones en neurociencia, es redirigir el foco. Las personas que logran transformar su hiperconsciencia en reflexión constructiva
Es decir, que usan esa misma capacidad de análisis, pero dirigida hacia afuera en lugar de hacia adentro, hacia soluciones en lugar de hacia amenazas, experimentan mayor flexibilidad psicológica y resiliencia. El reflector no se apaga, se redirige. La diferencia entre una persona demasiado consciente que sufre y una que prospera no está en la intensidad de su conciencia, está en hacia dónde la apunta. Así que hagamos un resumen rápido de todo lo que vimos hoy, porque hay bastante. Primero, el efecto spotlight. ¿Crees que todo el mundo te está mirando, pero los datos muestran que solo ven la mitad de lo que imaginas? Segundo, esto muchas veces no es personalidad, es un sistema nervioso que aprendió a sobrevivir. Tercero, analizarte más no te da más claridad, te da más ruido. Cuarto, tu cerebro está en modo manual cuando todos los demás van en automático, y eso agota. Quinto, absorbes el estrés de los demás sin darte cuenta. Sexto, te dijeron que sentías demasiado, y eso creó culpa donde debería haber habido validación. Séptimo, tienes una capacidad real de percepción profunda que la mayoría de la gente no tiene. Octavo, tu infancia determinó en gran medida si esa sensibilidad se convirtió en fortaleza o en carga. Noveno, tener más información no te ayuda a decidir, te paraliza más. Y décimo, la salida no es apagar el reflector, es aprender a apuntarlo en la dirección correcta. Si llegaste hasta aquí, probablemente esto te tocó de alguna forma. Y si este video te hizo pensar, o si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque hay mucha gente que lleva años creyendo que algo está mal con ellos, cuando en realidad lo que tienen es un sistema que nunca recibió las instrucciones correctas.